también acabo de escuchar, hermano, sobre lo que dice el hermano Toño. Muchas de las veces ponemos excusas, ¿verdad? Por ejemplo, acabo de mencionar que él tenía problemas para comunicarse, para hablar. Amén. Y muchas de las veces tenemos el llamado también nosotros de alguna manera y ponemos las excusas, ¿verdad? Diciendo Dios que hay que creer en el Señor, hay que confiar en Él, que Él va a suplir y va a preparar todo para que se haga lo que se tiene que hacer. Amén, exactamente, sí, el Señor no toma al más preparado, no toma al más idóneo, toma a quien Él quiere, a quien Él decide. ¿Por qué? Porque si toma al más preparado, al más idóneo, ¿qué van a decir? Ah, no, pues es que pues como Él conoce, ¿quién le va a rebatir? Sí. Su sabiduría. Así es. Entonces, no, si yo tomo a alguien a quien, digamos, por testimonio, nadie pudiera creer que es capaz de hacer tal cosa, para que crean, para que realmente puedan creer que es Dios quien lo está haciendo. Amén. Entonces, de eso se trata, y también pues, hay muchos ejemplos en la Biblia de ese tipo de casos, ¿verdad? Y bueno, regresando al tema, después del mensaje de liberación y que Dios da instrucciones a Moisés, aun cuando, pues acabamos de leer, él ponía excusas. ¿Por qué? Porque decía, pues si hay gente más adecuada, más preparada que yo, que ni siquiera sabía que era del pueblo de Israel, ¿por qué me pones a usted? ¿Por qué me mandas a mí? Pero precisamente, fíjense, ¿quién hubiera pensado que alguien de la casa de Faraón iba a ir a presentarse delante de él, a decirle, deja ir al pueblo? Como mencionamos, si hubiera sido alguien del pueblo de Israel, ¿qué hubieran hecho? Pues rápido lo matan. Porque aquí no te vienes a sublevar, aquí tú eres esclavo y no tienes derecho a nada. Pero él, no. A él lo tuvo que escuchar Faraón. Y bueno, continuando, como aquí veíamos, Moisés y Aarón reciben las instrucciones. Y también, si se fijan, aquí no nos había hablado antes de Aarón. Hasta aquí empieza a hablar de él. ¿Pero por qué? Porque Dios va a tomar a quien menos esperan, a quien menos toman en cuenta, a quien menos creen, para que todo lo que Él haga sea claramente visto como obra de su mano. Porque antes de esto, Egipto, Faraón, los soldados, su casa, no sabían ni quién era Aarón. Incluso el mismo pueblo de Israel, no todos conocían a Aarón. Pero cuando ellos deciden hacer lo que Jehová dijo, empiezan a hacer cosas que nadie creía. Al principio, ¿qué pasa? Pues sabemos que Dios le dice, ok, toma esta vara, se va a convertir en serpiente, y van a Faraón, si no lo haces, mira, aquí está una muestra de mi Señor, Él va a hacer esto. ¿Y qué hace Faraón? A ver, a mis magos, mis adivinos, esto, y hacen lo mismo. Dice Faraón, no me quieres ver la cara, ellos hacen lo mismo, y ellos no creen en tu Dios. Pero ¿qué pasó? Ahí Dios les dice, ok, hicieron esto, ahora hagan esto otro. Va poco a poco incrementando los prodigios, los milagros, hasta llegar al momento en que Faraón ya no, y con sus magos ya no puede replicarlo. Dice, no, ellos dicen, esto es magia más allá de lo que conocemos. Entonces, ¿qué le está mostrando a Faraón? Ok, tus magos pueden hacer muchas cosas, pero nosotros tenemos un Dios que va a dejar a tus magos en ridículo, porque Él sí hace milagros, Él hace cosas que nadie más puede hacer. Amén. Amén. Y bueno, seguimos con esto, y Faraón endurecía más su corazón. Cada vez decía, no, dice, a mí no me vas a engañar con lo que tú estás haciendo, porque lo mismo
pueden hacer mis magos, mis adivinos. Entonces, ¿qué clase de Dios tienes tú? Que yo lo estoy igualando con mis magos, con mis adivinos, con la gente que me sirve a mí. Que me sirve a mí. Porque recordemos, en Egipto el faraón era el Dios. Pero entonces, dice que por orden de Dios, después de utilizar las varas para que Dios mostrara su poder y los hechiceros hicieran lo mismo, la vara de Aarón se comió a las de los hechiceros. Ajá. Y ahí les sorprendió a ellos porque eso no lo podían hacer ellos. Después, por orden de Dios, le pide convertir el agua de Egipto en sangre, cosa que también los hechiceros de Faraón igualaron. Y hasta este punto, lo único que habían logrado Moisés y Aarón era hacer enojar más a Faraón, pensando que le estaban pidiendo algo y lo estaban, por así decirlo, amenazando con algo que él mismo podía pedir a sus hechiceros que hicieran. Ahora, recordemos nuevamente, Moisés era de la casa de Faraón. ¿Y por qué le estaba molestando tanto a Faraón todo esto? Porque ¿cómo, si yo te abrí las puertas de mi casa, tú me estás viniendo a exigir esto o a pedir esto, sabiendo tú perfectamente cómo funciona, cómo debe de ser en la casa de Faraón? Ajá. Entonces, había un cierto coraje, pero también una cierta impotencia. ¿Por qué? Tenía, como mencionamos, la cobertura, la protección de la hija de Faraón por haber tomado a Moisés como su hijo. Entonces, ¿cómo iba a poder hacerle daño a él sin contrariar a su hija o sin hacer sentir mal a su hija, haciendo lo que él como rey podía hacer? Y si se fijan en todo esto, aunque se enojara Faraón, no hasta este punto no lo había amenazado de muerte. Sí llegó un momento en que le amenazó, pero no pudo hacer ya nada. Y bueno, después de esto, de ver que sus hechiceros, sus magos hacían lo mismo, fue entonces cuando viene aquí lo que todos conocemos, las 7 plagas de Egipto. Con cada una, Dios se manifestó y obró, no nada más para demostrar a Faraón cuánto poder tenía Dios, sino para demostrar al pueblo de Israel a qué Dios servían, cuál era la grandeza de este Dios que conocieron de sus ancestros, que ellos no conocían, y entonces entendieron y empezaron a creer, diciendo: de verdad, el Dios al que sirvieron nuestros padres es el verdadero Dios, es el todopoderoso, el que ni siquiera Faraón puede contra él. Y la fe del pueblo empezó a crecer, empezaron a confiar más, empezaron a creer en que Moisés y Aarón sí iban de parte de Dios, y todo lo que hacían, lo hacían de parte de Dios. Ya se había cumplido un primer propósito de todo esto, que era que el pueblo volviera a creer en Dios. Ajá. Y ahora venía la segunda parte, que era obrar para libertar al pueblo. Todos conocemos las plagas, ¿verdad? Hablamos de la plaga de las moscas, la del ganado, de las úlceras,
del granizo,